Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión especial de nuestro panorama informativo, edición de verano con charlas, con entrevistas, como siempre, pasando una hora dialogando con nuestros invitados de distintos temas, principalmente de las profesiones de cada uno de nuestros entrevistados, de temas cotidianos, de lo que va surgiendo en este living que tenemos acá en nuestro estudio central. Y decíamos, en esta emisión especial de los primeros días del mes de enero, en los cuales ustedes van conociendo también a quienes vamos invitando a nuestro living. Lorena, muy pero muy buenas noches, un gusto nuevamente compartir con vos de esta mesa. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia que está del otro lado. Sí, arrancamos este 2017 un tanto distinto, ofreciéndoles a ustedes tal vez un ciclo de entrevistas en donde conocemos no solo la actividad profesional de diferentes personas, sino también un poco también su vida diaria, ¿sí? Su ir de las 24 horas, su manera de conducirse en cuanto a lo que es la familia, los afectos, un poquito de todo. Bueno, en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros la licenciada en fonoaudiología Carla Díaz. Hola, ¿qué Muy, tal? pero muy buenas noches. Bueno, un gusto poder charlar con vos, conocer un poquito acerca de tu trabajo. Bueno, contanos en principio, estás abocada principalmente al trabajo con niños. Sí, muy buenas noches y bueno, a partir de esta entrevista que ustedes me hacen puedo llegar a la gente y alguna inquietud que tengan, poder así sacar dudas y poder ayudarlos en cuanto a la parte del diagnóstico, si a su hijo tiene problemas en el lenguaje. Yo me dedico a trabajar en niños y también con adultos. El campo de la fonoaudiología es muy grande. Actualmente, en un primer momento de la historia de la fonoaudiología era como se trabajaba más con chicos con problemas de audición, y después la carrera misma de fonoaudiología se fue ampliando en todos los aspectos que ve, porque no tan solo ve la parte audiológica, que era como nace la profesión, sino también ya va trabajando otros aspectos, como ser el lenguaje en sí, la evolución del lenguaje, aquellas personas que tienen problemas neurológicos. Actualmente el campo de la fonoaudiología está muy relacionado con el tema de la neurolingüística, que tiene mucho que ver, que está en auge actualmente y que tiene mucha importancia porque el desarrollo del lenguaje es como viene desde que el chiquito abre los ojos y empieza a comunicarse con su mamá. Ese es, digamos, a partir de ese momento se puede detectar, o por lo menos los profesionales pueden detectar si el Generalmente, nene puede sí. llegar a tener algún problema de audición en el habla o... Exactamente, hay una ley que salió hace más de 10 años acá en Argentina, que antes no existía, que es las autoemisiones acústicas, que todos los hospitales o las clínicas deben hacer las autoemisiones acústicas a los recién nacidos para descartar problemas audiológicos. O sea que todos los niños que han nacido desde hace 10 años a esta parte le Ya han la hecho ese mayoría sí, examen. la mayoría sí, y es obligación del padre que si en el momento un ejemplo, en el hospital no hay turno para atenderlo ya en el segundo día o tercer día de nacido, se da un turno a la semana o a los 10-15 días, y la fonoaudióloga encargada en la parte de audiología hace la autoemisión acústica, y de ahí si la autoemisión acústica no da positiva, o sea, hay una duda, se vuelve a tomar La la evaluación. evaluación. ¿En qué consiste esta evaluación? ¿Es invasiva? No, no es invasiva, generalmente se toman los primeros días de vida o el primer mes donde el chico se está durmiendo. Se coloca un tipo de diábolo en el oído y a partir se manda una onda, es una onda donde el sonido va hacia el oído, de ahí el oído tiene diferentes etapas o neuronas donde llega el sonido, se evalúa a nivel cerebro y vuelve, es analizado. En el caso de la autoemisión acústica es así, pero ve si hay respuesta del oído ante un sonido a un tono. Y tiene un rango, y eso se dedica a la audióloga. Generalmente es dentro de la fonoaudiología, ahora hay especialidades que antes no existían, antes era más general, la fonoaudióloga hacía parte audiológica, lenguaje, ahora no. Hay fonoaudiólogas que se dedican únicamente a la parte de audiología, y hay otras que se dedican a la parte de lenguaje, neurolingüística, y hay otras que se dedican a la parte ya de deglución, dentro del lenguaje la disfluencia, que antes se decía tartamudez. Claro. Entonces son todas, es un campo que se abrió tan grande en nuestra profesión, que a veces necesitamos que nosotros como profesionales poder hacer
una especialidad ya. Una especialidad dedicada a lo que nos vamos a dedicar nosotros en todo el tiempo de nuestra carrera laboral. Bien, antes eran las fonoaudiólogas, hoy por hoy Ahora están las fonoaudiólogas especializadas en tal. Exactamente. Bien. Generalmente la neurolingüística trabaja todo lo que está relacionado al sistema nervioso, a la evolución del lenguaje en sí. Pacientes que tienen, puede ser un niño que tiene problemas a nivel central, a nivel neuronal, otros que tienen problemas al sistema, específicamente pacientes que tuvieron ACV, accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotróficas. Con todo eso puede ayudar la fonoaudióloga. Sí, absolutamente. Nosotros sí trabajamos. Hay una rama que también trabaja mucho con el cáncer de laringe, de lengua, de maxilar inferior, que generalmente hay pacientes que son operados y hay una resección de la parte de la lengua o de parte del maxilar inferior donde se reconstruye, y eso genera que tenemos que trabajar el tema de la deglución. No tan solo la deglución va de parte de nosotros de trabajar como un paciente que traga mal y está haciendo tratamiento de ortodoncia, sino también en estos casos donde son pacientes que hay una invasión tan grande, o sea, hay una resección, parte de una resección del órgano, que es decir, de la lengua. Entonces nosotros tenemos que trabajar de ayudar a ese paciente. Bien, y en cuanto a lo que son los bebitos, sí. Si se le detecta un problema a un bebé, ¿cómo se trabaja con un bebé? Bueno, porque una cosa es trabajar con un niño que por ahí tiene 4 o 5 años y otra es trabajar con un bebé, ¿no? Bueno, sí, trabajar con los bebés es un área donde primero se trabaja la estimulación del lenguaje, pero se va enfocada a las edades que va pasando ese niño. Nosotros tenemos diferentes épocas, meses de vida, y decimos como profesionales y le damos las pautas a los padres que a partir del 6º mes tenemos que ayudarlo a que empiece el juego vocal o la vocalización. A partir del 6º mes. Sí, digamos. tenemos que empezar a tener cuenta. También tenemos que tener en cuenta que meses atrás, en los primeros meses, es importante la mirada de la mamá hacia el bebé, las flexiones de la voz, o sea, hablarlo con cariño, cantarles, hablarlo, que el chico guíe su vista, su imagen, que vea a la mamá. Un contacto visual. El contacto visual es muy importante. Es importante que la mamá hable con él, que genere ese vínculo que es tan importante en el bebé con la mamá en los primeros meses de vida. Eso es como que es una de las cosas que la pauta más importante que yo digo a los papás generalmente. Miren a sus niños cuando son bebés y traten de llevarle esa mirada que siga, que continúe. También es importante el tema de hablarlos. A veces nos olvidamos de hablar a los bebés, o sea, las madres es como que si bien hablan con los niños, les dan el cariño, el amor, pero a veces es como que eso se va perdiendo. Y es una de las pautas más importantes, es mirar al niño, que el niño te vea, que el niño reconozca, y cuáles son las cosas que nos interesa y nos importa como papá, que cuando llegue el papá o la mamá del trabajo o el hermanito, que despierte interés en él. Bien, ¿sí? O sea, se detecta el problema en el bebé, supongamos, ¿no? Se detecta un problema en el bebé y en realidad, bueno, hay diferentes pautas, qué sé yo, para que vayan siguiendo los papás desde su casa, sí, como familia, ¿sí? Sí. El contacto visual, bueno, y todo eso que en realidad es el afecto mismo de mamá hacia el bebé, que a veces, bueno, hay muchas mamás que por diferentes motivos, ya sea por trabajo, por la vida misma, por ahí no tienen el suficiente tiempo de estar con su bebé, pero es muy importante si hay algún niño que tiene algún tipo de problemas y más que nada en el habla o de audición, poder hacer este tipo de cosas, ¿no? El contacto visual, que el bebé vea cómo habla la mamá, el afecto, sí, y demás. Y a los 6 meses comienza real un tratamiento con la fonoaudióloga. Sería así. En el caso, si hay un diagnóstico específico, que después de haber hecho las pruebas y todo lo demás, el niño comienza a entrar en otra etapa cuando vemos alguna dificultad o tiene un diagnóstico neurológico de base. Entonces sí, ahí ya se empieza a hacer una atención temprana del niño. No tan solo trabaja la fonoaudióloga, sino que tiene primero el control con el neurólogo, después una vez que el neurólogo lo evalúa de acuerdo a las pruebas que se le realizan, de ahí se deriva a fono, a psicomotricidad, a terapia ocupacional, y ahí con el tiempo todas las terapias
entre nosotros trabajamos interdisciplinariamente con los profesionales que trabajan con el niño, y de ahí ir poniéndonos proyectos o pautas cortos como para poder mejorar y permitir la evolución del niño en cuanto al lenguaje, en cuanto a la parte motora, en cuanto a la relación con el padre, o sea, que sea el contacto, tratar de buscar, de rehabilitar ese niño para que el día de mañana, cuando sea más grande, su nivel de lenguaje o su evolución del lenguaje sea lo más normal posible. Ahora, al no ser tratado tan temprano, cualquier diagnóstico que se pueda dar puede ocasionar seguramente inconvenientes a futuro, en la etapa escolar, en los primeros años de escolarización, que ahora se da a los 3 años o menos incluso. Esto es importante poder detectarlo y tratarlo con un profesional cuanto antes mejor sería, ¿no? Sí, sí, es importante el tema del diagnóstico precoz, es muy importante. Hay pediatras que hacen una serie de preguntas a los padres que son muy importantes, porque a veces uno va a la consulta del médico y del pediatra y es como que hace el control del peso, de la talla, le pregunta a la mamá si come bien, si toma bien la leche, si no hay reflujo de la leche, si está muy molesto, si duerme bien. Pero después hay otras cosas que cuando pasan los meses son importantes, ciertas preguntas como ser el tema de cuando usted llega, el niño se pone contento, si escucha su voz, cambia su forma de su carita, reacciones ante los estímulos, le gusta cuando están los sonidos muy fuertes en la casa, le molesta, llora, y cuando son los primeros, cuando empieza a gatear, toca todo, no tiene peligro con él, no tiene esa sensación de peligro de tocar algo caliente o llega a tocar el calefactor, que acá es muy común, y tiene la sensación de que se golpeó, se lastimó o se quemó, llora por eso o se queda así, sin ninguna reacción. Eso es importante. Prestarle muchísima atención a los niños, es importante eso, sí. Porque a través de prestarles atención también uno puede detectar qué es lo que está pasando con ese niño. A veces, un caso muy particular, ¿no? A veces los niños pensamos de que son distraídos. Eso es algo que por ahí a veces muchos papás, porque tengo conocimiento de esto, porque bueno, me ha tocado en lo personal esto, pensamos que el niño estaba distraído o que era distraído, y sin embargo el niño tenía un problema. O sea, eso por ahí se cayó algo y el chico no reaccionara a ese golpe o a ese... sin embargo había un problema de fondo, ¿no? Estar muy atento a lo que le pasa al niño cuando es pequeño. Sí, es importante ver eso, el tema de las caídas, si reacciona ante el dolor, si te sigue la mirada, si los tiempos de atención para comer son cortos, no respeta el tiempo del comer. Es importante también el tema de los sonidos, cuando hay muchos sonidos fuertes se altera, se tapa los oídos, o llora, tiene muchas rabietas, hay una torpeza motora específica o inespecífica, que si bien uno lo ve con otros chicos que tienen la misma edad, pero él es más torpe. ¿En eso también lo puede ayudar la fonoaudióloga al niño? No, porque la fonoaudióloga en sí lo ayuda en la parte del lenguaje, pero siempre cuando la fonoaudióloga, el paciente llega al consultorio, en el caso llega a nosotros por curiosidad de la madre más, quizá el pediatra le dice, no, está bien, dejemos pasar un tiempo más, y bueno, y después vemos. Y hay mamás que se preocupan más por el niño y ven una cosa, ellos llegan al consultorio y me dicen, yo sé que tiene algo y no sé qué es. Entonces uno empieza a hacer una evaluación ahí, ve muchas cosas, la conducta, el nivel de atención, el nivel de lenguaje, la parte motora fina, la motora gruesa, que es cómo camina, si se cae, se hacen una serie de preguntas, hay una serie de cuestionarios específicos que ya tenemos nosotros dentro de las fonoaudiólogas, que podemos preguntar en forma privada, le damos esa cantidad de preguntas y respuestas con el sí y el no, para que la madre responda en la casa tranquila, y después eso se lo trae, nosotros lo evaluamos y vemos, y ahí empezamos a derivar si es necesario hacerlo. La intuición de la madre es como muy importante también en este tipo de casos y temas, ¿no? A veces las mamás como que somos muy intuitivas, eso de que vos decías recién, yo sé que algo le pasa y no sé qué es, porque el pediatra me dijo que espere un tiempo más porque pareciera que está todo normal. Y las mamás sentimos eso de, yo sé que tiene algo
y no sé qué es. Ahí es cuando la mamá va a la fonoaudióloga, ¿no? Sí, en lo que se refiere al lenguaje sí, y nosotros vemos ahí, evaluamos. Después, la mayoría de los chicos están solos, son únicos hijos, o tienen la diferencia entre hermanos que es muy grande también. Entonces como que no hay un contacto a nivel, no un contacto, sino una evolución del lenguaje normal del niño, y a veces ya con el tiempo, con el trabajo, el hermano más grande o ser único hijo, surge la televisión, surge la tablet, surge Es un el tema celular. realmente importante, el impacto de la tecnología en todo esto, ¿no? Esto lo vamos a dejar para este próximo bloque. Nosotros vamos a una nueva pausa, la primera de esta emisión especial de nuestro panorama de verano. Muy cortita, quédense que ya volvemos tras este pequeño corte.